diferenciado administrativamente en comarcas y ayuntamientos. Lo está de manera natural en valles, montes y poblaciones. Si a ello sumamos los posibles recorridos artísticos, ecológicos, étnicos o históricos, según el rigor del estudioso o la imaginación del viajero, podríamos tejer una red tan tupida de trayectos que no sería difícil entretenerse en motivos ocasionales que, aunque gozosamente, nos distanciarían del proyecto original de nuestro viaje. Para orientación del viajero, entretenimiento del curioso y conocimiento del oriundo, ofrecemos esta sencilla guía audiovisual. Bienvenidos y que disfruten de su tiempo y de su estancia. En la mismísima puerta oriental de Cantabria se encuentra Castrurdiales, una de las históricas 4 villas de la Costa de la Mar. Habitada desde tiempos prehistóricos y habiendo constituido la colonia romana de Fablióbriga, fue uno de los más importantes puertos medievales del Cantábrico. A esa época pertenece la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico, proyectada en 1208 y concluida hacia el siglo XV. De entonces data también el establecimiento de las dos pueblas, la Vieja y la Nueva. En torno al ayuntamiento del siglo XVIII se crea la Plaza de la Villa con sus característicos soportales. A partir del siglo pasado, la villa de Castrurdiales experimenta un crecimiento urbanístico impulsado por el desarrollo industrial primero y la afluencia turística más recientemente. Crecimiento, por otra parte, no exento de interesantísimas muestras de arquitectura civil. En dirección a Santander encontramos la playa de Islares y la ría de Oriñón. Un poco más allá, el Pontarrón de Guriezo, por donde asoma al mar el valle del mismo nombre. En el Valle de Guriezo se guardan importantes piezas escultóricas y arquitectónicas renacentistas, como es el caso de la iglesia de San Vicente de la Maza. La ferrería de Iseca habla de la, en otros tiempos, próspera actividad artesanal en el valle. Siguiendo la línea de la costa, otro valle, el de Liendo, recoge múltiples y diversas construcciones debidas a numerosos indianos que regresaron a su tierra natal después de hacer las Américas. Otra de las villas marineras culmina este recorrido por la costa oriental, Laredo. Al igual que Castrurdiales, sus orígenes como núcleo de población se remontarían a la prehistoria, habiendo sido conocida y utilizada por los romanos en su campaña contra los cántabros. La Puebla Vieja, construida en torno al monasterio de San Martín, fue el centro desde el que, en la Edad Media, se extiende el arrabal, lo que conformaría la villa medieval, que mantenía relaciones comerciales con los países europeos. Abriéndose desde el antiguo perímetro de la villa, se expanden las construcciones que llegarán a abarcar toda la espalda de la límpida playa de la Salvé y que acogen desde hace decenas de años una multitud efervescente de turistas incondicionales. Turistas y habitantes de la villa, hermanados en una estival batalla de flores, multicolor ofrenda al aire cálido y soleado de la costa. Desde el puerto marinero de Colindres, resguardado en la ría de Lasón y en cuyo pueblo de arriba se conservan casas blasonadas del siglo XVI y XVII, emprendemos, siguiendo el curso del río, la ascensión hacia sus fuentes en un recorrido tan breve en kilómetros como vivo en variedad de paisajes y amplitud de panorámicas. Nada más llegar a la villa de Limpias, el santuario del Cristo de la Agonía,
donde se venera la milagrosa imagen, talla barroca, traída desde Cádiz en el siglo XVII. Más arriba, Ampuero, la villa montañesa que en su plaza y calles, acotadas por las tradicionales construcciones de balconadas y miradores, alberga el bullicio de sus conocidos encierros durante la primera semana de septiembre y durante todo el año, diversos establecimientos en los que degustar deliciosos platos de la cocina ribereña, como el salmón o las angulas. Ya en las afueras de la villa, el santuario de la Bien Aparecida, patrona de la montaña, en cuya iglesia del siglo XVIII destaca su interesante retablo mayor. Junto a la confluencia de la Son y del río Gándara, Ramales de la Victoria, así nombrada en recuerdo de la derrota infligida a las tropas carlistas de Maroto por las liberales de Espartero en 1839. En las inmediaciones de la villa, las cuevas de la Aza, Cuyalvera y Covalanas guardan importantes manifestaciones del arte rupestre de la Auriñaciense. La tentación de abandonar por unos kilómetros el curso de la Son y seguir el del Gándara está justificada por lo que a nuestros sentidos ofrece el Valle de Soba, una riqueza ecológica, especialmente forestal, salpicada de pequeños núcleos de población, entre los que podemos hallar una espléndida variedad de casonas de diferentes estilos, así como incomparables panorámicas. De ahí al puerto de Alisas, mirador de Cantabria, para respirar el aire generador de las aguas corrientes o dejarse llevar por el Asón y su fauna riquísima de vuelta al mar. Al igual que otras villas de la costa ya contempladas, la de Santoña, con su puerto pesquero, hunde sus raíces en los albores prehistóricos y mantiene hasta nuestros días el interés propio de aquellos lugares testigos del devenir de los tiempos. La identifican con el Portus Victoriae, de que hablara el historiador latino Plinio. Se supone que aquí se construyó la carabela Santa María que capitaneó Colón, y se sabe que de sus astilleros salieron algunas de las naves que formaron la Armada Invencible. El hecho de que Santoña fuese la cuna del navegante y cosmógrafo Juan de la Cosa no hace sino acrecentar la tradición marinera de la villa, avalada también por la presencia en otros tiempos de una importante flota ballenera y por la prestigiosa industria conservera y de salazones que desarrolla el puerto de Santoña. Con su actividad comercial, industrial y pesquera, ha favorecido la afluencia turística tanto como la esmerada gastronomía, las fiestas populares de carnaval y algunas importantes edificaciones de carácter militar y religioso. Constituyeron las primeras las fortificaciones que rodean al Monte Buciero y es de destacar entre las segundas la iglesia de Nuestra Señora del Puerto, construida a partir del siglo XII. Siguiendo la costa hacia poniente, encontramos las turísticas playas de Noja e Isla, donde podemos encontrar algunas interesantes y significativas muestras de arquitectura tradicional montañesa. Más al oeste y pasando a Arnuero, en la misma carretera, la iglesia románica de Santa María de Varello, del siglo XII. Un poco más allá, el Cabo de Ajo, punto más septentrional de la península, y junto a él la villa de su mismo nombre. Pasado el Alto de Galizano, privilegiado mirador sobre la costa y la comarca interior, nos acercamos a Somo, con su inmensa playa que recibe al mar a las puertas de la bahía de Santander. En Villaverde de Pontones, interesante arquitectura civil, destacando el Palacio de los Acebo, monumento histórico-artístico. Y de camino a Santander, Solares. Con sus salutíferas aguas y su importancia como cruce de caminos, parece haber atraído a una juventud bulliciosa y alegre de todos los puntos de la comarca.
Existe una frontera evidente, aunque invisible, entre las villas costeras y las comarcas del interior. Y entre estas últimas, cada uno de los ámbitos interiores de Cantabria se nos revela con una identidad propia y diferenciada que acumula características geográficas, étnicas y culturales siempre sorprendentes y únicas. En su expansión hacia el mar, el río Pas atraviesa Puente Viesgo, un espléndido balneario, ahora remozado, y cotos salmoneros y un patrimonio en arte rupestre de los más importantes de Europa. Las cuevas del castillo, la pasiega y las chimeneas son testimonios admirables no solo de la presencia, sino de la creatividad de nuestros antepasados, pudiéndose establecer una clara secuencia cronológica desde el Paleolítico inferior hasta la época histórica. Saltando del Pas al Pisueña, uno de estos afluentes, nos encontramos en Villacarriedo, donde es de admirar el Palacio de Soñanes, el más grandioso de Cantabria, obra del arquitecto Fontanelli en el siglo XVIII y muestra del barroco italiano con claras influencias tradicionales montañesas. Hay que recuperar el curso del Pas a través del puerto de la Braguía y descender entre praderías pobladas por las típicas cabañas pasiegas para llegar a Vega de Pas, capital y corazón del valle, y poder degustar típicos productos artesanales elaborados con la sabiduría de antiguas fórmulas tradicionales. Para trasladarse con facilidad de la Vega de Pas a la cuenca del río Miera, que discurre prácticamente paralelo al anterior, hemos de adentrarnos por unos momentos en la provincia de Burgos, sorteando la formación montañosa que separa las fuentes de ambos ríos y acceder desde Espinosa de los Monteros por el Portillo de Lunada a San Roque de Río Miera, núcleo que determinadas familias que, como en el Valle de Pas, se dedican al pastoreo itinerante. Descendiendo con el Miera por el recorrido más agreste del río, llegamos a Liérganes, que alberga importantes y ricos ejemplos de casonas y edificaciones religiosas. El cuidado aspecto de esta villa, junto con su esmerada infraestructura hostelera, incluyendo el delicioso balneario, la convierten en una de las más visitadas de la región. Que Santander es su bahía queda patente en el hecho de que deba su capitalidad al auge comercial de su puerto fundamentalmente a partir de los siglos XVII y XVIII. Creado el primer núcleo importante de población alrededor de la antigua abadía de San Emeterio en el siglo XI, ya en la Baja Edad Media sería uno de los puertos más activos del Atlántico. En el siglo XIX, y dadas las peculiares condiciones de peninsularidad de la ciudad, esta irá creciendo hacia el este, con la urbanización del Sardinero, y hacia el oeste a través de las Alamedas. De finales del XIX datan las características edificaciones y balcones acristalados que recuerdan inevitablemente las típicas solanas rurales montañesas, aunque muchas de ellas fueron destruidas por el incendio de 1941. Muestra palpable de los avatares histórico-urbanísticos de esta ciudad es su catedral, levantada en el siglo XIV sobre la cripta del Cristo, que corresponde al XIII, y en cuyo subsuelo se han hallado restos romanos. Alberga numerosas capillas renacentistas y barrocas y hubo de ser reconstruida en parte tras el incendio. Hoy en día, Santander es sobre todo una ciudad comercial, administrativa y turística, contando, además de con una esmerada y confortable oferta hostelera, con numerosos puntos de encuentro culturales, artísticos y deportivos. La ciudad y sus habitantes, así como los incondicionales visitantes que aquí acuden regularmente, son conscientes de que uno de los grandes atractivos es el entorno natural en medio del cual se asienta, las múltiples formas de su costa, con incomparables playas y acantilados, la variedad montañosa, forestal y de praderías que la circundan, la abundancia de parques, jardines y zonas verdes en el ámbito urbano y la presencia constante de la bahía convierten a Santander en una ciudad acogedora, relajante y amable.
De vuelta al interior y dejándonos guiar de nuevo río arriba por el curso del Pas, atravesamos el sosegado valle de Toranzo. En él descubrimos Ontaneda, lugar idóneo para degustar y hacer acopio de los típicos productos pasiegos, sobaos y quesadas, o visitar, si llegamos en época estival, el balneario de aguas sulfurosas. Muy cerca, Alceda, villa de interesantes casonas y palacios, en donde se encuentra un cuidado parque forestal con infinidad de variedades arbóreas. Desde ahí, y en dirección a Burgos, deberemos atravesar el puerto del Escudo, para divisar el embalse del Ebro. Paisaje artificial creado por la obra del hombre no exento de interés ecológico, dada la variedad de especies animales que disfrutan su entorno y especialmente apto para la práctica de deportes náuticos. Atravesando la ribera norte del embalse llegaremos a Reinosa, capital de Campo, muy cerca de Fontibre, nacimiento del caudaloso río Ebro. Desde Reinosa y siguiendo el cauce del Besaya en dirección al mar, el valle de Iguña, cuna del famoso inventor y matemático cántabro Leonardo Torres Quevedo. Luego Las Fraguas, con su sorprendente capilla de San Jorge de aspecto exterior idéntico al de un templo romano, y el Palacio de Hornillo, supuesto modelo del Palacio de la Magdalena de Santander. Los Corrales de Buelna, dentro del valle del mismo nombre, es testigo del discurrir del río en su camino hacia las Caldas del Besaya. Su afamado balneario de aguas termales acoge en la temporada veraniega visitantes necesitados de descanso y solar. Muy cerca, en Río Corvo, se encuentra la iglesia de Santa María de Yermo. Bien conservada joya del románico montañés, recrea la alegoría del caballero y el dragón en el exterior e interior de su puerta. Torrelavega, conocida como la capital del Besaya y además de la segunda ciudad de importancia de la región, el principal núcleo industrial. Cruce de caminos y dinámico centro comercial, contiene una humanidad bulliciosa y activa que puebla animadamente sus calles y plazas. Desde las alturas, que superan en algunos puntos los 2000 metros, este amplísimo mirador orientado al sur, más allá del cauce del Ebro, hacia la meseta castellana, vierte en ella el mayor volumen de sus aguas y de ella le llegaron, ya en la edad del bronce, los influjos peninsulares. La ya citada capital de Campo, Reinosa, aun siendo conocida en la Edad Media, es a partir del siglo XVIII, al ser paso obligado para las lanas y harinas que Castilla exportaba a través del puerto de Santander. De entonces data la configuración actual de su iglesia de San Sebastián, construida sin embargo en el siglo XVI, al igual que la mayoría de casonas que se conservan, en torno a la plaza, núcleo más antiguo de la población. De la existencia de pueblos cántabros en las inmediaciones de las fuentes del Ebro da testimonio el historiador latino Plinio al comentar el bélico proceso de la romanización. Aquí se estableció la ciudad romana de Julióbriga, de donde arrancaba la calzada aún conservada que la unía con la costa en Portus Blendium, la actual Suances. Junto a las ruinas de Julióbriga, aún en proceso de excavación y reconstrucción, la iglesia románica de Retortillo, con su única nave y ábside y puerta principal orientada al oeste, bajo la aparatosa escalera que, construida posteriormente, accede a la espadaña. Un poco más al sur, la Colegiata de Cervatos, uno de los edificios románicos mejor conservados de Cantabria, destacando su alta torre cuadrangular. Iglesia y monasterio de Montes Claros, donde se guarda la imagen de la Virgen del mismo nombre, objeto de devoción para las gentes de la comarca. Testimonio de las disputas entre los antiguos señores de la Baja Edad Media es el Castillo de Argüeso, constituido en realidad por dos torres defensivas unidas por una muralla de edificación posterior. Hoy día lo que hace de Campo un importante foco de atracción turística es la estación de esquí de Brañavieja, bien dotada para la práctica de los deportes de invierno y enclavada en un impresionante y bellísimo territorio en el que reina desde la autoridad de su cima el Pico Tres Mares, extendiendo sus largos brazos de agua hacia el Cantábrico, el Atlántico y el Mediterráneo.
Al resguardo de los picos de Europa, fronteriza y única, Liébana se nos presenta como retablo natural de colores, aromas y formas que descubrimos sorprendidos y admirados después de atravesar el desfiladero de la Ermida, excavado en la roca por el río Deva. Es una auténtica garganta de piedra en la que surgen casi inexplicablemente atrevidas formas vegetales y forestales. Justo en el punto en que el desfiladero empieza a abrirse al luminoso valle, la iglesia de Santa María de Leveña, obra mozárabe con reminiscencias prerrománicas, nos invita a su serena contemplación en el bucólico rincón que la cobija. Adentrándonos en el valle, enseguida llegaremos a su capital, Potes, cuyos orígenes datan del siglo VIII, debiendo su hegemonía posterior a los marqueses de Santillana, quienes edificaron en el siglo XV la Torre del Infantado, hoy convertida en ayuntamiento de la villa. Muy cerca de Potes, el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Su iglesia gótica se levanta sobre las ruinas de otras prerrománicas y románicas precedentes, y en su capilla barroca se guarda y venera el Ignum Crucis, la reliquia de mayor tamaño que se conserva de la cruz de Cristo. Ya en las estribaciones de los picos de Europa y a los pies de su magnífica muralla natural, Fuente D, desde donde el teleférico, en vertiginoso ascenso, nos eleva al impresionante macizo central, pudiendo disfrutar desde allí de sus incomparables panorámicas. Este pequeño paraíso en el que las caprichosas formas de la naturaleza se combinan configurando un marco estético elemental y admirable, que guarda algunas joyas arquitectónicas como la ya citada Santa María de Leveña o la de Santa María de Piasca, engarzadas en preciosos puntos de su geografía, es también territorio de irresistible atracción para el viajero por lo hospitalario de sus gentes, por los destacados productos alimenticios y licores que dan fama a su gastronomía, y por la conservación y el cultivo de sus tradiciones artesanas y folclóricas, y por la luminosidad que unos elementos naturales generosos hacen que todo se irradie y se desprenda. Como su propio nombre puede sugerir, Cabezón de la Sal era ya conocido por los romanos en virtud de sus explotaciones salinas. Por su situación geográfica, constituyó lugar de paso de las Asturias de Oviedo a Trasmiera y Vizcaya y de la costa cantábrica a Campó y Castilla. A través de Cabezón, desde Santander y Torrelavega, accedemos al Valle de Cabuérniga, que atravesado por el río Saja es sede de su reserva natural. Este río y su valle dan vida y albergan a una rica variedad de especies, tanto vegetales como animales. Antes de adentrarnos en el valle y al pie de la carretera que allí nos conduce se encuentra Carrejo. Cuidadas construcciones, una tradición popular de canteros y forjadores naturales, muchos de ellos de este pueblo, que diseminaron su creatividad por toda la comarca. En las mismas puertas del valle, el Mesón y el puente de Santa Lucía franquean la entrada estricta y pedregosa que se nos abre a Ucieda y Ruente, donde mágico manantial de la Juentona afluye al Saja en precipitado y musical trayecto. Río y valle arriba se encuentra Bárcena Mayor, que ha mantenido imperturbable su carácter de pequeño e íntimo núcleo de población, con interesantísima arquitectura local que explica la dedicación ganadera y agrícola de la región, además de evidenciar una esmerada tradición artesanal en el trabajo de la madera. Desde Cabuérniga y pasando la collada de Carmona, llegamos al pueblo del mismo nombre, con excelente parador nacional, y Tudanca, privilegiado enclave al pie de Peñasagra, donde se encuentra la casa museo de don José María de Cosío. Desde ahí no debemos resistir la tentación de ascender al Valle de Polaciones,
uno de los lugares más acogedores de la región a pesar de las adversas condiciones climatológicas que suelen dominar sus inviernos. Hermoso y sencillo, guarda el profundo sentido de la relación que el hombre establece con las estaciones, los elementos y las horas. El amplio abanico desplegado desde la puerta oriental de Cantabria hacia el sur y el oeste llega a su completo semicírculo en el límite que de nuevo le marca el mar. Muy cerca de Torrelavega, en Suances, y más al oeste, en Tagle, la costa rocosa o arenosa ofrece al mar su tributo de tierra para solaz de bañistas, estivales y practicantes de todo tipo de deportes náuticos. Es obligado a adentrarse un poco en el interior y dejarse seducir por el aire suspendido en el tiempo de Santillana del Mar. Sin duda, uno de los conjuntos histórico-artísticos más importantes de la península. La Colegiata es el edificio más significativo del románico cántabro. Datada su construcción en el siglo XII, en el XVII se añade la Capilla del Santísimo y la sacristía en el XVIII. En el interior, su magnífico retablo mayor gótico y pinturas renacentistas. Hacia la costa, Cóbreces, con su abadía cisterciense de estilo neogótico. Y en la misma línea marítima, Comillas, pequeña población marinera, pasa a convertirse en prestigioso lugar de veraneo combinando la arquitectura popular con diferentes estilos vanguardistas. A destacar, la Universidad Pontificia, el Palacio de Sobrellano y el maravilloso Capricho del arquitecto modernista catalán Gaudí. Hacia poniente se extiende, síntesis de agua y luz, el finísimo arenal de Ollambre, y más allá, la villa marinera de San Vicente de la Barquera, que habiendo conocido su apogeo en época medieval, conserva su estructura urbana con restos de la antigua muralla, el castillo y la iglesia parroquial. Además de lo interesante de su gastronomía y tradiciones populares marineras, San Vicente goza del privilegiado marco natural en el que se resume la peculiar alquimia de esta tierra: agua, piedra, cielo y hospitalidad.